Hola amigos, hoy voy a hablar sobre los orígenes del Full Contact Karate o el kickboxing actual en nuestro país, en España. Antes de dar comienzo a mi exposición sobre el Full Contact, quiero ir a hacer un poco de historia. ¿Cómo surgieron las artes marciales en España? Pues yo recuerdo cuando estaba en televisión las películas de Kung Fu de David Carradini. Aquello, bueno, pues todos los chavales de la época estábamos como locos, decíamos, ¿cómo puede ser una persona con su cuerpo y puede utilizarlo de cara a la lucha tan fenomenal? Después vienen las películas de Bruce Lee, bueno, eso ya fue... todos los queríamos ir a los gimnasios de artes marciales a practicar artes marciales. Los gimnasios fue un boom, todo el mundo quería practicar artes marciales. Yo era muy pequeño cuando aquello y estaba deseando cumplir 16 años para poder ir a un gimnasio a Bilbao. ¿Qué sucedió? Que cuando tenía 13 para cumplir 14, Mario Morencia, que fue mi profesor, montó una escuela de karate en Gallarta. En aquellos momentos, para poder practicar karate había que tener 16 años, pero me vio, yo estaba a punto de cumplir 14 años, y dijo, bueno, puedes pasar por altura y aspecto, creo que puedes aparentar 16 años. No los aparentaba ni de coña, lo que ocurre es que me hizo el favor, yo tenía mucha ilusión, yo creo que me vio la ilusión que yo tenía y me admitió como alumno suyo, con lo cual me puse contentísimo. Cuando yo empecé a practicar karate, que es lo que había en aquel momento, recuerdo que se hacía desde un punto de vista de arte marcial, no como la competición. Y cuando comenzó la competición, pues a mí no me gustaba nada la competición. Y ¿para qué decir los katas? En fin, yo resulta que la competición era algo ilógico totalmente, porque recuerdo que una vez llevó un amigo mío a una competición y veías al árbitro que decía Chudangeri Wasari, y entonces mi amigo me decía, ¿qué es lo que ha dicho? Es que habla ahí muy raro en japonés, o vete a ver. Tenés que andar explicando lo que significaba, la puntuación, etc. Y claro, yo entiendo que eso tiene sentido, pues cuando en Japón hacían un campeonato de karate y decían Chudangeri Wasari, como diciendo golpe de puño en la zona media, un punto, o medio punto. Tiene sentido, pero en España es como si en Japón hablas en español. No tenía mucho sentido. Luego recuerdo que a uno le dieron un golpe y le tiraron al suelo y le descalificaron. Y entonces mi amigo me vuelve a decir, dice, bueno, vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Que es que el que golpea aquí te descalifican por dar un golpe? Y dice, pues vaya deporte. Claro, no volví a llevar a nadie a una competición porque realmente no tenía muchas ganas de pasar los apuros que pasé. ¿Qué sucedió en aquel momento? Pues que yo quiero pensar que cuando llegó a Estados Unidos este sistema de competición, que era una competición en la que primaba, es lo único que se hacía, un golpe de puño contrario a la pierna avanzada, es decir, el yakusugi, como se llama en karate, y la patada circular, mawashi-geri. Era lo único que se practicaba, o sea, prácticamente. El resto de técnicas no tenían razón de ser, porque no servían para la competición, era lo único que servía. Y claro, en una competición, pues que de espectáculo no tenía nada. Entonces yo quiero pensar que cuando en Estados Unidos hicieron este tipo de competiciones, pensaron que debían de hacer un espectáculo. Entonces, por lo visto, yo ahí evidentemente no estaba. Por lo visto lo que pasó fue que Dominique Valera iba con el equipo francés y montó una trifulca en una competición gordísima. Y parece ser que Bill Wallace estaba allí en el público. Le cayó bien y le invitó a practicar el full contact, el sistema de Bill Wallace con él.
¿Qué ocurrió? Pues que mi maestro, mi profesor, Mario Morencia, le trajo a Bilbao a impartir un seminario. Esto era el año 77, creo, o 78 sería. Entonces, vamos, aquello fue algo increíble. O sea, cuando Dominic Valera se ponía con los puños arriba, hacía golpes con los puños de boxeo, patadas repetidas, con una soltura, cuando hacía lucha condicionada, o sea, combatitos, hacía así con la gente, con los diferentes cursillistas, vamos, se reía, vamos, había una diferencia abismal. Nos sorprendió a todos, nos dejó con la boca abierta, fue un seminario que nadie esperaba lo que iba a ser. ¿Qué ocurrió? Pues claro, que todo el mundo queríamos practicar full contact, porque como competición no tenía nada que ver. Entonces Mario Morencia, mi profesor que fue un visionario, una persona adelantada a su tiempo, pues sé que estuvo en Suiza y allí se reunió con varios líderes de diferentes países y crearon la EPKA. Crearon la EPKA porque Joe Corley, por aquel entonces presidente de la PKA, fue con Bill Wallace. Bill Wallace impartió un seminario y Joe Corley, pues en reunión con todos, lo que me han contado, yo tampoco estaba allí, crearon lo que era la sección europea de la PKA, de la Professional Karate Association, o sea, la European Professional Karate Association. ¿Qué ocurrió? Pues que se empezaron a hacer campeonatos y títulos en España. Recuerdo que en Bilbao se organizaron algunos títulos de Europa. Recuerdo uno que fue entre Juan José Peinado y Constant Dalakidis, belga. La verdad es que al competidor español no le fue muy bien, pero hubo un gran espectáculo. Y más adelante hubo otro en el que peleó Pedro Martos, un competidor madrileño, contra Pino Bosco. No sé si era también belga o de, no sé, francés, no lo sé, no recuerdo muy bien. La cuestión es que Pedro Martos le hizo un KO bastante serio, muy bien, y hizo un combate, bien. Concretamente a Pedro Martos, que perdió la pista de él, o sea, yo recuerdo que yo era un chaval y cuando estuvieron en Bilbao, él y su entrenador, que estuvieron una semana, pues entrenando, más que nada preparando el combate y demás, yo fui un poco el guía de ellos y la verdad es que tuvimos una bonita relación. De hecho, no he vuelto a saber de él y me gustaría saber porque me gustó mucho tratarle. Curiosamente, en la velada esa, que fue un 2 de abril, en esa velada fue donde yo debuté en Full Contact. ¿Qué pasó? Haciendo un poco historia sobre nuestra preparación. Mario Morencia, que fue un visionario, dijo: a partir de ahora se acabaron los katas, a partir de ahora se va a hacer un trabajo que es karate contact. Bueno, todos nos pusimos súper contentos, porque a mí, encima, los katas no me gustaban absolutamente nada, o sea, era algo que los odiaba. Y empezamos a hacer un tipo de trabajo más acorde a lo que era un karate moderno, un karate más moderno. Y claro, Mario Morencia, como conocedor y sabedor de lo que había que hacer, nos puso un entrenador de boxeo para que cogiéramos técnica pugilística. La razón era pues porque realmente si tú practicas karate y vas a competir en full contact o en boxeo, pues estás muy escaso de técnica pugilística. En ese caso yo tuve varios entrenadores, pero el que realmente a mí me enseñó, el que realmente a mí me caló hondo,
fue Goyo Morante. Goyo fue un boxeador, no sé si tenía 120 y tantos combates, me comentó, fue campeón de España, o sea, era un hombre muy simpático, muy buen entrenador, tenía método de entrenamiento, que era algo muy importante, y yo aprendí boxeo con él, creo que aprendí bien. De hecho, cuando yo más a gusto me he sentido en un combate fue teniéndole en la esquina a él. Le tuve ese 2 de abril y recuerdo que, vamos, que tener una esquina buena es importantísimo, lo fundamental. Era un gran entrenador y la verdad es que tengo un grato recuerdo de él. ¿Qué ocurrió luego con la EPK? Pues no sé por qué razón, pues a nivel europeo se deshizo. No, pero en España se continuaron haciendo los campeonatos ibéricos y fueron los campeonatos donde la gente, todo el que quería participar en full contact y donde hubiera nivel, pues iba al campeonato ibérico de full contact, y de ahí venía pues gente de toda España y toda Portugal, y la verdad es que fueron los campeonatos que estaban bastante bien. ¿Qué ocurre? Pues lógicamente hoy en día pues el full contact, ya el término se ha pasado ahora a kickboxing. Ahora todo el mundo dice kickboxing. A nivel mundial, en aquel momento existían dos organizaciones muy fuertes, una era la WKA y otra era la PKA. Se diferenciaban mayormente porque la WKA permitía los low kicks, los golpes a las piernas, mientras que la PKA no. La PKA era como un boxeo, donde también podías tirar golpes con la pierna, pero siempre de cintura para arriba. Y tenía una particularidad cuando se peleaba en PKA, y era que había que dar un número mínimo de patadas, había que dar 8 patadas mínimas por asalto. Es decir, para que me pueda explicar, una patada que faltaba era un punto menos. Imaginémonos en boxeo, el boxeo actual, tú ganas tu asalto y aparte le derribas, pues te dan un 10-9, un 10-8. Mientras, o sea, para que nos entendamos un poco en full contact. En full contact lo que ocurría era, imaginemos que uno va y le pega una paliza y le derriba a una persona, y sería un 18, pero le faltan 4 patadas, y el otro, su rival, el que ha quedado al suelo, hizo las 8 patadas. Pues ese asalto lo ganaba precisamente el que había hecho las patadas, porque si le faltaban patadas, por cada patada que le faltaba era un punto menos, con lo cual ganaba el salto muchas veces pues el que hacía las patadas, y evitaba en un momento dado que su rival las hiciera, porque las patadas debían de golpear en el cuerpo, aunque fueran en los brazos. Luego esa norma creo que se quitó y demás, pero fue tanta revolución la que tuvo el full contact en España, que gente que practicaba boxeo, incluso boxeadores importantes, que daban clases en los gimnasios y demás, se pasaron al full contact. Y recuerdo aquí en Madrid que había un boxeador, un gran campeón, que daba clases y que te decía, a mí me decía muchas veces, porque decía, a ver, trabajando, 1, 2, patadón. O sea, claro, sabía mucho de técnica pugilística, pero de patadas muy poco. Eso fue en cuanto puedo hablar del full contact. Y hoy en día, pues creo que con las MMA ha ocurrido algo parecido, o está ocurriendo, mejor dicho, algo parecido, y demás. También tengo que decir que de los reglamentos de full contact que había antiguos, bueno, aquello era increíble. O sea, al principio había unas protecciones, que eran las protecciones de John Ring, que eran unas protecciones durísimas,
y por cierto eran carísimas y se rompían con nada. Eran bastante malas y encima recibías un golpe y vamos, y te hacía bien daño. Luego también había un poco miramiento con los vendajes. Los vendajes se miraba poco o nada, ¿no? Habría de todo en aquella época. Y recuerdo también que había una técnica que la puso de moda Dani Macaruso. Yo tuve la fortuna de ver el combate entre Dani Macaruso y Dominique Valera en el Forest Nacional de Bruselas. Realmente, vamos, yo tenía 16 años cuando aquello, y aquello fue un espectáculo. A mí me encantó. O sea, vi pelear a los Chakuriquis, vamos, incluso a Van Damme. Yo recuerdo que Van Damme, que era Van Barenberg, se llamaba, peleaba en segundo lugar. Él peleaba en Light Contact, el segundo combate, y luego había varios combates profesionales de Full Contact, y por último el combate estelar, que era de Dominique Valera y Dani Macaruso. Bueno, pues Dani Macaruso hizo un golpe que, como consecuencia de ese golpe, Valera quedó cao, que era dándose la vuelta, el golpe así por detrás, dándose la vuelta, y bueno, era un golpe demoledor. Claro, era un golpe tan potente que todo el mundo lo puso de moda, y yo vi caos. Bueno, vi un montón de caos como consecuencia de ese golpe. O sea, de hecho, creo que terminaron quitándolo porque recuerdo a mi entrenador de boxeo que se echaba las manos a la cabeza y decía, pero ¿cómo pueden permitir ese golpe? Pero vamos a ver, él se echaba las manos a la cabeza, como se echaba las manos a la cabeza también con los vendajes, que decía, pero no sé, aquí los vendajes, los guantes que eran los que había aquellos de crin, y recuerdo que a veces ibas y te encontrabas que el entrenador le hacía chin, 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 le quitaba a los guantes, le quitaba, al final peleabas con los nudillos. Vamos, nudillos, un vendaje, no había control apenas de aquello. Ese golpe de Macaruso creo que hoy en día se ha eliminado, y hoy en día de hecho hay un golpe en MMA que yo creo que lo terminarán quitando, porque yo cuando veo que le dan un golpe a un contendiente, cae al suelo, ya cae frito, y de repente va el otro, claro, antes de que llegue el árbitro, pero le da tiempo, y se tira desde arriba, y con todo el peso de su cuerpo le golpea en la cabeza, cuando está completamente groggy en el suelo. Ese golpe, vamos, es un golpe tremendo. Yo creo que en MMA terminarán quitando ese golpe, terminarán prohibiéndolo, perdón, más que quitándolo, prohibiéndolo, porque realmente es un golpe bastante peligroso. Pero bueno, es una opinión, o sea, no desde aquí no quiero reivindicar nada. Y eso es un poco lo que quería hacer un comentario sobre estos orígenes. Deciros para finalizar, pues que el introductor del Full Contact Karate en España fue Mario Morencia. Fue el primero, el pionero, fue un visionario, fue mi profesor. Y tengo que decir algo de Mario Morencia. O sea, todo el mundo le conoce como un político de las artes marciales. Sí, presidente de la APK, presidente de la Federación Nacional de Karate Profesional, en fin, creador de tal. Os tengo que decir que fue un gran profesor de karate. Yo no he conocido a nadie mejor que él. O sea, he visto a muchos, muchísimos, y él era realmente muy, muy bueno. Tuvo muy buenos alumnos porque realmente era muy bueno. Y sí quiero reivindicar un poco desde aquí la calidad que él tenía cuando daba clases. Hablo de karate tradicional. El karate tradicional, la verdad es que lo impartía magistralmente. Y eso es un poco todo, amigos. Ya nos iremos viendo con más vídeos. Un abrazo a todo el mundo.